Buenas chicos y chicas, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el dolor lumbar y el entrenamiento de fuerza, qué beneficios tiene en este dolor lumbar o en personas que puedan tener dolor lumbar por hernias u otros aspectos relacionados con su día a día. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué es el dolor lumbar y cómo afecta el dolor lumbar a la población actual. Bueno, pues como podemos ver en diferentes estudios, alrededor del 84% de la población mundial sufrirá dolor lumbar a lo largo de su vida, sea en una etapa más temprana o más adulta, siendo una edad avanzada, a partir de los 40-50 años, una edad que predispone a las personas a sufrir este tipo de dolor. Por lo tanto, es en estos rangos de edad o a partir de estos rangos de edad donde tenemos que estar más pendientes o trabajar más para disminuir los riesgos de sufrir este tipo de dolor o esta patología. También debemos diferenciar entre dolor lumbar crónico y dolor lumbar agudo. El segundo de ellos, el agudo, es aquel que dura menos de cierta cantidad de tiempo y por lo tanto prácticamente todo el mundo hemos sufrido este tipo de dolor en algún momento de nuestra vida, pero este no debe ser el que nos preocupa, sino nosotros nos vamos a enfocar en este vídeo sobre todo en el dolor lumbar crónico, que es aquel que se prolonga a lo largo de los meses o a lo largo de los años. Por ejemplo, una etapa o un rango de tiempo más o menos crónico suele ser alrededor de los 2 años. También debemos saber que el dolor lumbar no siempre va a ser un músculo contraído o un músculo débil o pues un músculo fuerte, un músculo débil, sino que va a tener diferentes factores y por lo tanto se dice, como en el estudio de Fala y Houdes del 2017, que el dolor lumbar tiene un componente biopsicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tiene una parte biológica, una parte psicológica y una parte social. En la parte biológica podemos tener estos aspectos a nivel muscular, a nivel postural. En cuanto al aspecto psicológico, vemos como el estrés, la depresión o situaciones que eleven ciertos mecanismos de nuestro cuerpo van a predisponer a sufrir mayor o menor dolor lumbar. Y por último, el componente social, las relaciones, el nivel económico, el nivel de estudios, todo esto van a ser aspectos que van a marcar la presencia o no o mayor o menor riesgo de sufrir dolor lumbar. En cuanto a la relación del entrenamiento con el dolor lumbar, podemos ver que el ejercicio, tanto entrenamiento de fuerza como ejercicio aeróbico, es un potente modulador del dolor y por lo tanto nos va a servir para disminuir este dolor como consecuencia de diferentes mecanismos, sobre todo por la activación o desactivación, entre comillas, del sistema nervioso, ya que este es el que nos va a dar la alarma de dolor. Puede que no haya una disfunción o sí, es decir, puede ser que esta persona que presenta dolor lumbar presente una hernia o presente otra patología, pero puede ser que no presente ningún tipo de patología y por lo tanto el cerebro está viendo cómo cierto movimiento, cierta postura, la está viendo como peligrosa y por lo tanto nos produce este dolor. Por lo tanto, tenemos que quitar esa señal de alarma enseñando a nuestro cuerpo o enseñando a nuestro cerebro, a nuestro sistema nervioso, que ciertos movimientos no tienen por qué ser perjudiciales, sino enseñarle y darle herramientas para poder entrar en esos rangos de movimiento o en esas posturas de la forma más segura posible y también, como no, entrenando algunos músculos o algunas posiciones o movimientos para que el cuerpo se sienta seguro y hacerle fuerte en esas posiciones y en esos movimientos. También será importante en estas personas el trabajo de la zona central. No es el único aspecto y no por tener una zona central más fuerte o más débil quiere decir que vayamos o no a tener dolor lumbar. Muchas veces una hipertonía o músculos que están demasiado contraídos pueden ser el factor
que va a predisponer a sufrir dolor lumbar, por lo tanto no siempre fuerte quiere decir que sea estable o sea que nuestro dolor lumbar no va a aparecer, pero sí que es importante el trabajo de la zona central para darle estabilidad a toda esta zona, a todo el complejo lumbopélvico de la cadera y de la zona lumbar. También lo que queremos mejorar con estos sujetos o con estos entrenados es la mejora de la calidad de vida, es decir, que puedan disfrutar de su día a día, que puedan disfrutar de sus sobrinos, que puedan disfrutar de sus hijos, de sus nietos, de diferentes actividades. Por ejemplo, me gusta jugar al pádel, me gusta jugar al fútbol, que puedan volver a disfrutar de estos momentos. También será importante, como he comentado, el trabajo de la cadera, trabajo de glúteo y trabajo de isquio. ¿Por qué? Porque esto nos va a mejorar ciertos aspectos a nivel de estabilidad, pero también nos puede dar otros factores importantes como mejoras en la postura o en la posición de nuestra cadera. Por lo tanto, deberemos trabajar estas posiciones de la cadera. Y por último, también podremos trabajar el HIIT. Como vemos en diferentes estudios, como Lima y colaboradores del 2017, podemos ver que el HIIT produce un efecto analgésico en los sujetos, segregando una serie de hormonas, y por lo tanto la realización de este tipo de ejercicio de más alta intensidad en comparación con otros de más baja intensidad puede ser bastante beneficioso para estos sujetos. También tenemos que tener en cuenta los diferentes tests que podemos realizar o diferentes aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar con personas con dolor lumbar. Los tests nos servirán para saber en qué movimientos o en qué posiciones nuestro sujeto está más predispuesto a sufrir este tipo de dolor, o en cuáles se agrava más, en cuáles disminuye, en qué momento empieza el dolor, en qué momento no tengo dolor, y todo esto se realizará a través de una correcta valoración inicial para saber desde qué punto partimos y qué aspectos o qué rangos de movimientos son los que más vamos a tener que trabajar. Además, también con estas personas trabajaremos con diferentes escalas del dolor para saber o controlar siempre ciertos umbrales de dolor, porque a lo mejor una persona puede o está más predispuesta a sufrir o a tener unos niveles de dolor un poco más elevados que otra con la misma carga o con el mismo movimiento. Por lo tanto, debemos de utilizar estas escalas del dolor siempre estando en unos rangos que no superen ciertos umbrales. Por ejemplo, hay diferentes ramas de estudio que indican que no superar en una suma de la escala VAS, que es una escala visual del dolor, donde tú apuntas, como os dejaré por aquí, tú apuntas el número donde estás sufriendo dolor, es decir, pues yo estoy sufriendo un 9 de dolor, yo estoy sufriendo un 5 de dolor. Pues que esta escala y el RPE, que es la escala de esfuerzo percibido, no superen un 10 la suma entre los dos. Es decir, si yo estoy trabajando o tengo planificado entrenar a un 8 de RPE, que mi escala VAS no supere un 2. Y por lo tanto, estos aspectos van a ser bastante relevantes a la hora de la mejora y a la hora de soportar más o menos carga, o cómo progresar con este sujeto. También nos servirá para individualizar día a día las sesiones de entrenamiento, porque a lo mejor hay un día que mi sujeto viene con mayor estrés o mayor carga de trabajo o más horas sentado y por lo tanto nota más dolor y tengo que bajar el RPE de esa sesión. O al contrario, mi sujeto viene perfecto, ha descansado fenomenal, no ha tenido ningún problema en el trabajo y por lo tanto viene con una escala de dolor de 1 y por lo tanto yo en esa sesión puedo subir mi RPE de lo que tenía programado. Por lo tanto, la utilización de estas dos escalas va a ser bastante útil en todos los sujetos, pero principalmente en estos sujetos que sufren de dolor lumbar. En cuanto al programa de entrenamiento que podemos tener con estos sujetos, mi recomendación es que siempre empecemos por una parte de movilidad y activación,
ya que estos sujetos suelen estar bastante limitados en, sobre todo, movilidad a nivel de rotación y flexoextensión de la cadera, ya que, por ejemplo, no tienen extensión a nivel de la cadera y realizan una extensión a nivel lumbar. Por lo tanto, tenemos que corregir esos parámetros y una primera parte de movilidad para mejorar esa movilidad o diferentes drills de activación o posturales nos van a ayudar a ganar esos rangos de rotación interna, rotación externa, flexioextensión de la cadera y también de la zona torácica. Nuestra zona torácica también va a estar bastante relacionada con nuestra zona lumbar. Por lo tanto, la mejora en la movilidad de esta zona torácica y zona de la cadera nos va a producir que se produzcan menos movimientos o movimientos menos lesivos en nuestra zona lumbar y por lo tanto tener una mayor estabilidad en esta zona y disminuir estas señales de alarma que el cerebro muestra en diferentes movimientos. Por lo tanto, como he dicho, una primera parte de movilidad y activación donde yo recomiendo meter los ejercicios de core en esta primera parte como ligera activación, no para fatigar esta zona, pero sí para activar y tener caliente toda la zona central para la posterior realización de los diferentes ejercicios que vamos a realizar. En cuanto al volumen de entrenamiento y la intensidad, en cuanto a la intensidad, como he dicho, trabajaremos con el RPE y la escala VAS siempre sin superar el 10 entre la suma de los dos. Por lo tanto, yo recomiendo una intensidad entre un 7 y un 9 de RPE. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues, por ejemplo, yo tengo que hacer 8 repeticiones de un ejercicio, de una sentadilla, vamos a poner, tengo que hacer 8 repeticiones de una sentadilla a un RPE 8. Pues quiere decir que en la octava repetición yo puedo ser capaz de realizar 2 repeticiones más, es decir, un 8 sobre 10. Si fuera un 9, pues que yo puedo realizar una repetición más. En cuanto al volumen de entrenamiento, las series pueden ir entre 2 y 4 series y entre 8 y 12 repeticiones. Estos rangos pueden variar en función del ejercicio o en función del momento de entrenamiento que nos encontremos, pero principalmente nos vamos a mover en estos rangos. La frecuencia de entrenamiento será de entrenamiento de fuerza entre 2-3 días a la semana y 1 o 2 días de entrenamiento cardiovascular, tanto entrenamiento de baja intensidad y larga duración como entrenamiento tipo HIIT, como hablaremos más adelante. También será importante en estas personas mandarle deberes. ¿Deberes de qué? Bueno, pues ciertos ejercicios o ciertas microdosis de entrenamiento que van a realizar día a día. ¿Por qué? Porque muchas veces con estos 2 días de entrenamiento o 3 días de entrenamiento no va a ser suficiente por la serie de compensaciones que han ido desarrollando a lo largo de los años por esos mecanismos de aquí me duele, pues mi cuerpo no es tonto, mi cuerpo compensa e intenta realizar movimientos que no molesten. Entonces yo realizo una serie de compensaciones que eso luego va a ser contraproducente o me va a limitar mi rango de movimiento. Por lo tanto, estas microdosis de entrenamiento con diferentes drills respiratorios o ejercicios de movilidad o ejercicios de activación van a ser importantes para intentar que esas compensaciones se corrijan lo más pronto posible y disminuir las señales de alarma de nuestro cerebro. También, en cuanto a los ejercicios, principalmente utilizaremos ejercicios multiarticulares, sentadillas, peso muertos, preses, remos, jalones, etcétera, para involucrar la gran mayoría o la gran parte de los músculos del cuerpo. ¿Cómo podemos organizar una sesión de entrenamiento? Bueno, pues una sesión de entrenamiento podemos realizar la primera parte de movilidad y activación y posteriormente una parte principal donde podremos elegir 2 ejercicios de pierna, uno más dominante de rodilla, uno más dominante de cadera, 2 ejercicios uno de empuje y uno de tracción y otra serie y luego 2 ejercicios compensatorios donde podremos meter uno más de la cadena posterior o uno de core, siempre en relación a las necesidades y objetivos de nuestro cliente. Pero principalmente siempre intentaremos trabajar con estas personas un entrenamiento tipo full body.
Siempre estamos buscando la salud. Aquí no estoy pensando en rendimiento, sino porque este canal está más orientado a la salud. En cuanto al HIIT, bueno, como he dicho, el HIIT nos va a producir un efecto analgésico, un efecto por una serie de liberación de hormonas y otras sustancias químicas nos va a producir un efecto analgésico en nuestro cuerpo. Y por lo tanto esto va a producir una disminución del dolor. También nos va a producir la liberación, por ejemplo, de dopamina, que va a combatir esto con otras sustancias que van a producir dolor, y también nos va a producir una disminución en el estrés. Y como hablaremos más adelante, el estrés va a estar bastante relacionado también con el dolor lumbar, porque como he dicho, el dolor lumbar tiene un componente psicológico, uno biológico y otro social. El estrés. ¿Cómo va a afectar el estrés a estas personas? Bueno, pues por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo de un cliente que tengo que la recaída más fuerte que tuvo, o la única recaída que tuvo en realidad, fue en un momento de estrés en el trabajo, donde tenía unos niveles de estrés y unos niveles de presión en el trabajo brutales. Y fue el momento donde el cuerpo petó, le dio una crisis, un dolor lumbar que prácticamente no le dejaba moverse. En cuanto disminuyó ese estrés, desapareció ese estrés, desapareció el dolor lumbar. Durante ese tiempo seguimos trabajando, teniendo en cuenta que el dolor había subido o que esa escala de dolor estaba en un 8 o un 9, bueno, pues disminuimos el RPE muchísimo, con baja carga, pero siempre dándole un estímulo a esa zona y a todo el cuerpo, porque para el dolor lumbar lo peor que hay es el reposo. Muévete, haz lo que quieras, vete a andar, entrena. Si es con un profesional, mejor. Pero lo único que no tienes que hacer es quedarte tumbado en el sofá. ¿Por qué? Porque esto va a ser la pescadilla que se muerde la cola. Va a ir más, a más, a más, a más, a más. Cuanto menos me muevo, más me duele. Cuanto menos me muevo, menos movimiento, menos rango de movimiento voy a tener. Por lo tanto, muévete. Porque quieras que no, vas a estar dando estímulo a tu zona lumbar, a ciertos músculos. Puede ser que no sea el estímulo, si por ejemplo salgo solo a andar y no hago otra cosa, puede que no sea el estímulo más eficaz, pero es mejor que no hacer nada. Y con esto quiero que os quedéis, que las personas que tenéis dolor lumbar, o si conocéis a alguien que tiene dolor lumbar, que se muevan, que entrenen fuerza. Si es con una persona cualificada, mejor. Pero que se muevan, que no se queden en el sofá. Las recomendaciones de, no, tengo una hernia, me tengo que quedar en casa, o no hagas nada. No. Todo lo contrario. Cuanto más me mueva, mejor. Siempre si lo hago de la forma correcta y en la dosis correcta. Pero si me muevo, siempre mejor. Por lo tanto, como he dicho, el dolor lumbar puede que nos afecte a muchas personas a lo largo de nuestra vida. El ejercicio es un potente modulador del dolor y por lo tanto el ejercicio va a disminuir el dolor y va a disminuir esas señales que nuestro cerebro manda a diferentes zonas para que no se dañen, aunque no estén dañadas. Tengo que trabajar la movilidad, tengo que trabajar la fuerza y el entrenamiento HIIT de alta intensidad nos va a producir un efecto analgésico que nos va a disminuir ese dolor, además también de mejorar aspectos como el estrés o la depresión que van a estar también bastante relacionados con nuestro dolor lumbar. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en comentármelo. Os dejo por aquí mi Instagram, AMRtrainer13, donde compartiré más contenido y también estaré dispuesto a contestar cualquier pregunta que tengáis. Y nada más, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.